un partido bonito porque bueno, ambos equipos se juegan cosas, estamos en el tramo final de la temporada y todo este tipo de partido pues tiene como tú dices, como mucho aliciente externo, ¿no? Para que sea ese partido que el domingo la gente se ponga a ver y se intente poner a disfrutar. Pero bueno, no deja de ser un partido más en el que los dos equipos se juegan 3 puntos, ahora sé que sí, importantísimos, y bueno, vamos a ver si somos capaces de entender el partido que tenemos que jugar en Madrid y competir a un buen nivel ante un gran equipo. Ese es uno de los objetivos o retos que tiene cualquier equipo o cualquier entidad cuando afronta cualquier objetivo que tiene que cumplir, ¿no? Que el poder alcanzarlo o no dependa de ti. Si dependes de externos, ya entran más situaciones en la competición. Creo que no lo hemos ganado, creo que llevamos 8 meses haciendo bien las cosas, tenemos un colchón de puntos que puede hacer, pues eso, incluso que a falta de 5 jornadas, que es una barbaridad, un objetivo que no era lo que perseguíamos, como puede ser la competición europea, lo pudiéramos alcanzar, y bueno, yo creo que eso son palabras mayores y dice de la barbaridad que han conseguido estos futbolistas durante estos meses. Bueno, yo creo que volver a casa y en un sitio donde a mí me trataron tan bien y me dieron tantas cosas bonitas siempre es una alegría. Yo creo que además el último partido como entrenador otra vez por circunstancias personales fue allí, en el Atlético de Madrid, fue un Atlético de Madrid Levante, bueno, pues con ganas de volver, con ganas de ver a mucha gente que me ha tratado muy bien, que me ha hecho ser muy feliz, y voy con el contexto de un equipo, como hablamos ahora con los futbolistas, que les decía que incluso mañana si perdemos no pasa nada, pues así tengo el aliciente competitivo todavía, porque está siendo un disfrute semana a semana. Así que bueno, yo creo que un partido emocional también bonito, pero un partido que sin duda, ojalá al final de los 90 sea Levante el que se lleve los 3 puntos.